El despertar de las tinieblas. Capítulo 3. Exilio. La escena había sido sobrecogedora. Nadie se movía o hablaba. Todos tenían una expresión de sorpresa, e incluso en algunos casos, terror, a excepción de Cosmo, que había perdido la conciencia. Vergil estaba aún en estado de shock, sujetándose la cabeza con ambas manos. Las imágenes de lo ocurrido no dejaban de pasar por su cabeza una y otra vez. Aquella mañana todo parecía encaminado a felicidad, y ahora solo tenía muerte y destrucción frente a él. ¿Cómo demonios es que todo se había retorcido de aquella manera? Para Vergil era demasiado. Las imágenes no cesaban. Él despertando esa mañana después de esa magnífica noche junto a Cosmo. Él intentando hablar con su padre. Él viendo cómo su padre hería al amor de su vida, él asesinando a su padre y al ejército en aquel arrebato de rabia. La mente de Vergil no pudo más con los acontecimientos sucedidos y colapsó, provocando que perdiera la conciencia. Orbital fue el primero de la multitud en recobrar la compostura y le dijo a Universal: llévate a tu hermana a la enfermería, yo me hago cargo de esto. Universal: pero, padre. Solo hazlo, dice el rey en tono impaciente. Universal mira una última vez a su amigo y se va a la enfermería llevándose a Cosmo. Orbital se queda mirando a Vergil por un rato. Un miedo que nunca antes había sentido recorría ahora todo su ser. Es cierto, él solo acabó con los rebeldes, pero tampoco podía pasar por alto la esencia maligna de aquel poder. Y la mirada en aquellos ojos rojos, él no podía quitárselo de la cabeza. Su expresión, cuando Vergil acabó con su padre y el ejército rebelde, pareció como si por ese breve momento él estuviera sonriendo mientras lo hacía. Eso más la mirada en su rostro le hizo pensar que, en esos segundos de descontrol, Vergil había disfrutado acabar con ellos, había disfrutado su poder. Orbital no quería creerlo, pero aquel joven e inocente alicornio se había convertido en un potencial peligro para Equestria. Él necesitaba pensar, debía discutir el destino de Vergil con el consejo, pero no iba a dejarlo suelto por ahí ahora. Llévenlo adentro y enciérrenlo en una de las celdas de máxima seguridad, que esté en constante vigilancia. Si intenta escapar, deténganlo por cualquier medio posible y, de ser necesario, elimínenlo. Los guardias obedecieron, aunque algo temerosos de acercarse a Vergil, y más temerosos aún en tocarlo siquiera. Vergil fue llevado a una de las celdas de máxima seguridad en el castillo. Esas celdas suprimían el poder mágico y elemental, haciendo imposible el escape de cualquiera que fuera encerrado allí. Él despertó al poco tiempo, y, mirando a su alrededor, cae en cuenta dónde está encerrado. Ya veo, me encerraron porque ahora me consideran un monstruo, dice Vergil en voz baja. No los culpo, yo también creo que me he convertido en eso, quizá sea lo mejor, solo espero que ella esté bien. Universal estaba en la entrada de la habitación de su hermana enfermería, los doctores estaban atendiéndola, él no podía aguantar la espera. Estaba a punto de entrar por la fuerza cuando el médico salió diciendo que su hermana no corría peligro, el daño fue grave pero no mortal, ella despertaría mínimo en 2 días. Universal se alegró bastante y se puso en camino para encontrar Vergil. Lo busco en todas partes pero no lo encontraba, así que le preguntó a uno de los guardias si lo había visto. Oh, por supuesto, le responde el guardia, el prisionero está en la sección de máxima seguridad. Universal se queda paralizado ante esa frase. ¿Cómo que prisionero?, pregunta Universal aturdido. ¿Que no lo sabe? Su padre ordenó el encierro de ese alicornio oscuro por seguridad de la ciudad. ¿Y un carajo?, gritó a Universal, ¿dónde está mi padre ahora? Él en este momento está teniendo una reunión con el Consejo de la Luz. Oiga, ¿a dónde va Majestad? Universal sale volando por los pasillos hasta la sala del Consejo, irrumpiendo las puertas.
Ahora no es un buen momento, hijo mío, dice Orbital sin inmutarse. Este es un buen momento como cualquier otro, dice Universal enojado. ¿Qué mierda es eso de encerrar a Vergil? Él no ha hecho nada. Orbital. Lo siento, hijo, en eso te equivocas. Verás, hay una profecía dejada por uno de los antiguos creadores de este mundo, en el ponía que un día surgiría un ser con un poder elemental capaz de hundir a Equestria en tinieblas eternas. Ese es el séptimo poder elemental, es la oscuridad. Universal. Y no hay forma de sacarle esa dichosa oscuridad. Orbital. Me temo que no, ese elemento está ligado a él, es parte de su ser, no los podemos separar, la única manera sería eliminar al elemento junto con su portador usando las joyas de Silmaril. Universal se sintió desmayar con esas palabras. ¿Acaso su padre estaba considerando ejecutar a su mejor amigo? Intentando razonar con él, le dijo con voz quebrada. Pero él nos protegió, a ti, a tu reino, a nosotros, a tu hija, él es mi mejor amigo, él es el amor de tu hija. Orbital se queda mirando a su príncipe y con voz serena le responde. Y es por todas esas mismas razones que no lo ejecutaré usando las joyas. Universal al oír esto su rostro se ilumina. ¿En serio? Orbital. Tenlo por seguro, pero me temo que por la seguridad del resto de Equestria, deberá ser exiliado a las tierras baldías. La sonrisa en el rostro de Universal desapareció casi al instante. Las tierras baldías era un sitio donde no crecía o vivía nada. ¿Exiliado en las tierras baldías? Dice Universal casi sin voz. Orbital. Que te quede claro que estoy siendo demasiado indulgente con él, pude haberlo encerrado en el solo la luna, pero eso habría sido igual a ejecutarlo, por ustedes mis hijos, lo estoy enviando a esa tierra muerta, no podrá volver y si lo intenta no tendré más opción que ejecutarlo esta vez. Lo siento en verdad, pero no puede ser de otro modo. Universal no dijo nada y salió de la sala sin decir nada. Mientras esto ocurría, en el resto del reino se esparció la noticia de lo ocurrido con Vergil en Alicornia. Por todos lados en Equestria se podían escuchar frases como: es un fenómeno. Deberían usar las joyas sobre él. ¿Qué demonios hace un monstruo como él viviendo en Equestria? Es un demonio. Universal entró a las celdas de máxima seguridad y se acerca a la celda de Vergil. Ok caballeros, déjenos solos, le dice Universal a la guardia que vigilaba a Vergil. ¿Está seguro? Usted es el príncipe, no podemos dejarlo solo con una atrocidad como él. Universal se enoja un poco al escuchar eso último, pero manteniendo la compostura le dice a los guardias. En primera, él no es una atrocidad, en segunda, controlo 6 elementos y soy considerado el que mejor domina la magia en este reino, así que creo que me puedo cuidar solo. Los guardias se retiran y en cuanto se pierden de vista Universal le dice a Vergil. Muy bien, se fueron, prepárate, te sacaré de aquí. Vergil entonces niega con la cabeza. No puedo, te meterías en problemas. Universal. ¿Tienes idea de a dónde te van a enviar? Vergil. Seré exiliado a las tierras baldías, no puedo creer lo indulgentes que fueron conmigo. Universal. Escúchame, debo sacarte, no voy a dejar que pases el resto de tu vida solo en ese sitio olvidado de Dios. Vergil. Y yo no puedo permitir que te veas afectado por una carga que es mía. Universal. Sé razonable. Vergil. Lo estoy siendo, ellos tienen razón, soy un peligro para Equestria, por favor te lo suplico no intentes nada, por favor, necesito que cuides de Cosmo. Universal estaba sin palabra y poco a poco empezaba a ceder mientras Vergil seguía suplicándole. Descuida, yo estaré bien, solo prométeme que cuidarás a Cosmo, que la protegerás, incluso de mí mismo, por favor amigo mío, prométemelo. Con una expresión de dolor en su rostro Universal finalmente dijo. Yo, muy bien, te lo prometo.
Gracias, dice Vergil con un tono más calmado. Entonces, supongo que es la despedida, dice Universal con tristeza. Quizá, y también sería lo mejor que Cosmo no estuviera mañana el día de mi exilio, si no, no podría, no soportaría separarme así de ella si apenas soporto el pensar en no volverla a ver. Te hice la promesa de protegerla, está en buenas pezuñas, le patearé el flanco a quien la lastime inclusive a ti jeje. Universal ríe un poco y Vergil se une a él hasta el punto de que ambos sueltan carcajadas por largo rato. Bueno pues entonces aquí nos despedimos, hermano y amigo de toda la vida, dice Universal aún sonriendo pero dejando caer una lágrima. Ambos se dan un brazo y Universal se retira. A Vergil solo le quedaba esperar su destino el día siguiente. Estaba a punto de amanecer en Ecuestria, los preparativos para llevar a cabo la sentencia estaban listos. Vergil estaba encadenado en un atrio junto al rey y miembros del consejo escoltados por la guardia de élite. Lentamente los testigos y espectadores fueron llegando a presenciar el veredicto. Orbital empezó a elevar el sol con su magia a medida que llegaban más ciudadanos. Universal observaba desde un tejado en el castillo agradeciendo que Cosmo no estuviera presente en ese momento. Cuando estuvieron todos los presentes, el rey habló. Ciudadanos de Ecuestria, estamos aquí reunidos para tratar con un caso de alto riesgo que pone en peligro a nuestro reino y la armonía como la conocemos, este caso yace ahora junto a mí. El rey señala a Vergil y casi de inmediato la demás gente de Alicornia empezó a abuchearlo, a tirarle basura y a decirle que era un peligro o que debería ser ejecutado, y peor aún lo llamaban monstruo. Vergil permaneció como una piedra ante esto, al menos en apariencia, ya que por dentro una cólera interior estaba creciendo, un rencor profundo ante esas palabras empezó a recorrerlo como si fuera veneno. El cargo de este individuo, prosiguió Orbital, es ser el portavoz de un elemento maligno, la oscuridad. Esas palabras solo aumentaron los abucheos y también el rencor de Vergil. Orbital. Sé que ustedes esperan una ejecución inmediata para preservar la paz y la armonía, por el bien de todos, mas no se pueden negar dos hechos que absuelven de la pena de muerte a nuestro acusado. 1. Detener una rebelión que nos habría llevado a tiempos difíciles, y 2. Proteger a mi hija. Los abucheos pronto fueron a contra el rey por lo que decía, pero este siguió como si nada dando el veredicto final. Por lo tanto la sentencia se suavizará, con una condición. Será exiliado a las tierras baldías sin posibilidad o derecho de regreso. Vergil y Universal habían estado preparándose para oír tales palabras, pero aún así, les dolió. Ignorando a la multitud, el rey dio la señal de soltar las cadenas de Vergil. Apuntándole con lanzas y ballestas, soltaron sus cadenas, aunque Vergil no hizo intento alguno de escapar. El rey hizo brillar su cuerno, haciendo un hechizo de repulsión que golpeó brutalmente a Vergil lanzándolo por los aires, hacia el cielo hasta perderse de vista. Universal dejó caer la cabeza cerrándolo los ojos intentando reprimir el dolor de haber visto esa escena y la rabia que tenía contra su padre en ese momento. El rey solo se limitó a dar por terminado el evento con estas simples y frías palabras. Se levanta la sesión. En un páramo estéril, donde no había más que árboles muertos, arena y algunas hierbas resecas e insectos, un alicornio negro se estrelló de la misma brutal manera con la que fue lanzado. Vergil se levanta con dolor en todo su cuerpo y mira alrededor. Realmente esta es una tierra olvidada por Dios, se dice a sí mismo. El día estaba nublado, no había sol en ese sitio. No había señales de civilización en ningún lado, no había nadie. Estaba solo. Solo la realidad de a quienes no volvería a ver golpea con más fuerza que nunca a Vergil, y este con lágrimas en los ojos, en un arrebato de rabia y desesperación lanza un bestial rugido monstruoso, acompañado de una onda expansiva de su oscuro poder, dejando un cráter donde se quedó dormido mientras comenzaba a llover de manera tormentosa a su alrededor. Completamente solo.